buenos días y bienvenidos a la sesión informativa de la convocatoria Conecta. Hoy vamos a repasar todos los detalles de la convocatoria. En concreto, vamos a hablar de quién se puede presentar esta convocatoria, qué tipos de proyectos se pueden presentar, cómo es el proceso de evaluación, cuándo y cómo se tienen que presentar los proyectos y, por último, responderemos a vuestras preguntas. Antes de entrar en los detalles de la convocatoria, mi compañera María os dará un poco más de contexto. Gracias, Beca. La Fundación La Caixa es una de las fundaciones más grandes del mundo y de Europa. Nosotros, en la Fundación, hay tres grandes líneas de actividad. Social, que tiene con un 60% del presupuesto, cultura un 20%, después investigación, que tiene el otro 20%. El Observatorio Social está dentro del área de social y aproximadamente la Fundación tiene un presupuesto de 600 millones con la perspectiva de ir creciendo hasta 800 en el año 2030. El Observatorio Social, como comentaba, está dentro del área social y tiene tres líneas de actuación. La primera línea de actuación es la investigación social y lo que principalmente hace el observatorio es financiar proyectos de investigación a partir de convocatorias, como la Conecta, también tiene otra convocatoria, la Social Research y la Flash. Además, una parte pequeñita del presupuesto se va a realizar estudios en colaboración, que normalmente es para satisfacer las necesidades que tienen compañeros de otras áreas de la Fundación. Pero el grosso, el 95%, es para financiar proyectos a partir de convocatorias competitivas. La segunda línea de actuación es la divulgación, porque para nosotros es muy importante el puente entre la academia y la práctica y que la investigación que nosotros financiamos pues llegue al policy maker y al público interesado general. Y para ello tenemos diferentes modos de divulgar. Publicaciones en nuestra web, tenemos una web propia, tanto en España como en Portugal. Actividades que se realizan en los diferentes centros que tenemos, principalmente en el Palau Macaya, y después también hay audiovisuales. Y por último, también es muy importante la parte de comunidad, en la que el objetivo es dar la oportunidad a través de la organización de actos y eventos, de que los investigadores pues tengan contacto unos con otros y potenciar pues el networking. Beca. Gracias, María. Ahora vamos a conocer los detalles de la convocatoria. ¿Quién se puede presentar a esta convocatoria? En esta convocatoria se presentan los proyectos en consorcio, es decir, que cada proyecto tiene que tener mínimo una entidad del ámbito de la investigación y una entidad del ámbito de la práctica. Además, los consorcios pueden formarse por hasta 4 entidades, entonces las 2 entidades adicionales pueden ser o de la práctica o de la investigación. Es decir, por ejemplo, puede haber dos universidades y 2 entidades de la práctica o 3 de un ámbito y 2 de otro, y uno de otro. Las entidades que participan en estos proyectos tienen que tener sede y actuación en España, deben cumplir los criterios que voy a comentar más adelante y las entidades de la investigación deben aportar mínimo un investigador al equipo del proyecto. La entidad coordinadora de la investigación, es decir, la entidad principal del ámbito de la investigación, debe tener también un Organization Manager, que es un perfil que tiene acreditado en la plataforma para hacer el papel institucional y, sobre todo, aceptar el proyecto en nombre de la universidad o de la entidad que participa. Por otro lado, las entidades del sector social deben tener un representante de la entidad. Esto es un papel institucional y también tiene que ser una persona con poderes como para aceptar este proyecto en nombre de la entidad. Explicaré un poco más sobre este tema más adelante. Si seguimos con las entidades, se considera una entidad de la investigación, una universidad pública o privada, una organización sin ánimo de lucro vinculada a una universidad o reconocida como un centro de investigación y también organizaciones cuyos estatutos especifican que realizan tareas de investigación de manera autónoma y directa. Este último punto es importante, sobre todo tenemos algunos casos en convocatorias anteriores de fundaciones que se han querido presentar a la convocatoria. Y para poder presentarte como entidad de la investigación, los estatutos de la fundación tienen que cumplir este criterio. Por otro lado,
Cuando hablamos de entidades de la práctica, nos referimos a entidades del tercer sector y también de la administración pública. Dentro de cada entidad también habrá personas implicadas en el proyecto, ¿no? Entonces, por parte de la investigación, el project leader, es decir, el investigador que lidera el proyecto en nombre de la entidad coordinadora de la investigación, debe tener el doctorado y además no puede tener otros proyectos en marcha financiados por convocatorias del Observatorio Social. Cuando hablamos del ámbito de la práctica, el representante de la entidad es una figura institucional que debe estar acreditado en nuestra plataforma y tiene que tener poderes para poder aceptar este proyecto en nombre de la entidad. Es importante que sepáis que no tiene que ser necesariamente la persona que va a liderar la puesta en marcha del proyecto, sino que es alguien que representa a la entidad y que da el OK para participar en el proyecto. ¿Qué tipos de proyectos se pueden presentar? Esta convocatoria financia proyectos de investigación, tienen que generar evidencia cuantitativa y también pueden generar evidencia cualitativa complementaria y pueden estudiar cualquier aspecto de la realidad social en España con una mirada de las ciencias sociales. Este año hemos hecho un pequeño cambio en las tipologías de proyectos. Entonces, por un lado, tenemos que es, un diagnóstico de necesidades sociales y dentro de esta modalidad se puede hacer una conceptualización de una intervención nueva para abordar esta necesidad. O, por otro lado, una evaluación de una intervención social, que esto puede ser una evaluación de la implementación o una evaluación de impacto. Los proyectos tienen una duración de 24 meses. Aquí un pequeño error y tendré que ser a partir de diciembre de 2026. Respecto al presupuesto, un proyecto que realiza un diagnóstico de necesidad social puede pedir hasta 50.000 euros de presupuesto y una evaluación de una intervención social puede pedir hasta 100.000 euros. Y la ayuda del presupuesto se vehicula a través de un convenio que se firma entre Fundación La Caixa y las dos entidades coordinadoras del proyecto. También es importante conocer los proyectos que no se pueden presentar. Esta convocatoria financia proyectos de investigación, es decir, que no financia la implementación de intervenciones sociales. Si, por ejemplo, se quiere hacer una evaluación de una intervención social, la intervención tiene que estar financiada por otra vía. Esta convocatoria simplemente financia los gastos relacionados con la investigación. Tampoco son elegibles intervenciones o tratamientos clínicos, validaciones de escalas o cuestionarios y pruebas de prototipos. Aquí me gustaría parar un momento para hablar de cuáles son las ventajas de este tipo de proyecto, ¿no? Sabemos que esta convocatoria es diferente a otras convocatorias de investigación que podáis conocer y creo que es importante conocer las ventajas. Para los investigadores os dará la oportunidad de estar en contacto con la realidad social, ¿no? y generar un proyecto de investigación que va a ser relevante para personas reales y con un vínculo a la sociedad. Y para las entidades del ámbito social os va a dar la posibilidad de estar en contacto y trabajar conjuntamente con investigadores. También os permitirá generar datos y evidencias sobre las necesidades y intervenciones que afectan vuestro día a día. ¿Cómo se van a evaluar los proyectos? Aquí veis un esquema del proceso de evaluación. La primera fase es revisar que todos los proyectos que hayan llegado son elegibles y cumplen los criterios básicos de la convocatoria. Estos proyectos que son elegibles pasan a la primera fase de evaluación en la que participan 2 personas del ámbito académico y una persona de la práctica por cada proyecto. Con las puntuaciones de la fase 1 seleccionamos aproximadamente 25 propuestas que pasarán a la segunda fase, que son las entrevistas. Y en las entrevistas participan 10 evaluadores, 5 del ámbito social y 5 del ámbito académico. Y con las puntuaciones que salen en las entrevistas, pues seleccionamos los proyectos que serán financiados por la convocatoria. Estos son los criterios de evaluación. Los expertos del ámbito de la investigación revisan hasta qué punto el proyecto supone una aportación nueva a la literatura, el diseño de la investigación y la participación de agentes sociales, es decir, las entidades de la práctica y los colectivos relevantes para este proyecto. Y los expertos del sector social miran la relevancia social de la problemática que trata y la potencial utilidad de los resultados del proyecto, además de la participación de los agentes sociales.
Aquí me gustaría destacar que los evaluadores son todos expertos del ámbito nacional, son independientes y externos a Fundación La Caixa y cada uno evalúa los proyectos de manera individual. Incluso en las entrevistas, cada uno puntúa las entrevistas, tienen algún momento para comentar los proyectos, pero cada uno evalúa los proyectos de manera individual e independiente. Ahora espero que os estéis animando a presentar un proyecto, entonces os voy a explicar cómo y cuándo se tienen que presentar. Aquí veis un calendario. Ahora estamos en octubre, estamos haciendo la sesión informativa, que lo estamos haciendo con mucha antelación porque sabemos que algunos de vosotros necesitaréis un poco de tiempo para buscar un partner para participar en esta convocatoria. Los proyectos se tienen que presentar entre enero y abril del año que viene. Y entre abril y julio habrá el proceso de evaluación que os acabo de explicar. En septiembre anunciaremos la resolución de la convocatoria y en diciembre iniciarán los proyectos que están financiados. Aquí veis el correo observatoriosocial@contact.fundacionlacaixa.org. Si tenéis preguntas después de la sesión de hoy, podéis escribirnos por ahí y resolveremos las dudas que tengáis. El mecanismo para presentar los proyectos a esta convocatoria es el siguiente. Tenemos una plataforma online. El project leader de la entidad coordinadora de la investigación crea la solicitud en nuestra plataforma. Esta persona entonces invita a una persona de cada entidad que participa en el consorcio, que como hemos dicho antes pueden ser 2 entidades, es decir, una más o hasta 3 más, 4 en total. Si invita del ámbito de la investigación, invita a un investigador que participará en el proyecto y para las entidades sociales invitaría al representante de la entidad. Las personas que están invitadas deben aceptar tanto la invitación como el proyecto en sí, que lo podrán revisar por la plataforma. Y es muy importante que el representante de las entidades tiene que estar acreditado para poder completar este paso. Entonces, os recomendaría, si os interesa la convocatoria, ir haciendo estos pasos para avanzar la parte burocrática y tener ya los perfiles acreditados antes del momento crítico. Esto también es importante. Las propuestas se tienen que enviar en castellano o en catalán. En otras convocatorias que tenemos las propuestas son en inglés, pero aquí es en castellano o catalán. Y como he comentado, tanto las entidades como los representantes tienen que estar acreditados y esto ya se puede completar. Si tenéis dudas nos podéis enviar un correo y os indicaremos los pasos a seguir. Y lo más importante es que el deadline que hemos comentado es fijo, entonces todos estos pasos se tienen que completar antes del deadline. Abrimos la convocatoria durante 2 meses para que tengáis mucho tiempo para completar los pasos porque el último deadline no se podrá modificar. Dentro del formulario, en los próximos días publicaremos en la web tanto las bases de la convocatoria como un formulario para que podáis ver los campos que hay que rellenar y qué información os pediremos. Pero hay información del proyecto, de las entidades y los equipos que participan en el proyecto y también el presupuesto que solicitáis. Y aquí recuerdo otra vez el mensaje más importante, es que hay que enviarlo antes del deadline porque es una pena trabajar en un proyecto y no poder enviarlo por fallos técnicos de última hora. Ahora, si os parece, vamos a contestar algunas preguntas. Tenemos algunas cosas que nos habéis hecho llegar por el formulario antes de la sesión y seguro que están llegando algunos por el chat también. Perfecto. La primera pregunta, ¿estará disponible la grabación de esta sesión? Sí, se publicará en los próximos días en nuestra web. Tanto si queréis volver a verlo o si tenéis algún compañero que no lo haya podido ver, estará disponible en nuestra web. ¿Cómo se tiene que repartir el presupuesto y el trabajo entre las entidades de consorcio? Esta pregunta es bastante habitual. En esta convocatoria hay proyectos muy diversos, entonces tanto el reparto de tareas como de presupuesto dependerá mucho de la temática que trata y también de las entidades. Y lo que diría es que no hay una fórmula única o una fórmula de éxito, sino que tiene que ser algo que tiene sentido para las entidades y para el propósito del proyecto. Si trabajo para una universidad pública, ¿qué forma parte de la administración pública? ¿Podemos ser entidad de la práctica y también de la investigación? Una universidad pública podría ser una universidad y, por tanto, una entidad de la investigación. También podría ser una parte de la administración pública, pero el espíritu de esta convocatoria es crear un consorcio. Entonces, una misma entidad no puede participar como los 2 ámbitos. En este caso, tendré que ser, puedes participar en un proyecto quizás como administración pública y otra como entidad de la investigación, pero no puedes hacer un consorcio contigo mismo, por así decirlo.
No tengo claro si mi entidad es elegible. ¿Cómo puedo saber si entramos en la definición de entidad de la práctica? Lo mejor sería enviar un correo, ¿no? Que a lo mejor ahora llegan algunas dudas, pero como no tendremos tiempo para contestar a cada caso individual, si nos enviáis un correo tenemos un equipo que irán revisando cada caso y os irán dando respuesta. ¿Puedo presentarme a la Social Research Call y también a la Conecta? Es posible presentarse como Project Leader a las dos convocatorias, pero también es cierto que en caso de ganar ambas convocatorias, tendrías que escoger cuál de esos proyectos querrías tirar adelante. ¿Puedo destinar una parte del presupuesto a gastos de personal? Sí, en las bases veréis que hay más detalles sobre los conceptos que entran en el presupuesto. Se puede dedicar una parte a personal y para las entidades de la práctica también se puede incluir una partida de coordinación del proyecto para liberar algunas horas para dedicarlos a las necesidades de este proyecto. ¿Se priorizan proyectos que incluyen la administración pública o podemos presentar proyectos solo con el tercer sector? Esto va un poco en la línea de lo que comentaba antes, ¿no? Es una convocatoria donde hay mucha diversidad de proyectos y de temáticas y creo que lo más sensato es, si hay una entidad de la administración pública que puede aportar mucho al proyecto, está muy bien que participen en el proyecto, pero incluirlos solo por intentar conseguir puntos no sería la idea. Hay proyectos que tienen la administración pública porque aportan mucho y hay proyectos que no lo tienen y también funcionan muy bien porque tienen otra configuración y otro propósito. ¿Dónde puedo leer las bases de la combo? Las bases no están publicadas todavía, pero se publicarán entre hoy y mañana en la web del observatorio. ¿Cómo puedo saber si mi temática entra en la combo? Lo mismo que he comentado antes, si tenéis dudas específicas sobre yo querría hacer un proyecto sobre este tema en esta zona de España, también nos podéis enviar un correo y os comentaremos cada caso individualmente. Ahora veamos las preguntas que van entrando por el chat. Vale, ¿puede liderar el proyecto un IP y un co-IP, es decir, dos personas? En principio, o sea, la convocatoria solo tiene un IP por proyecto, que sería la persona que lidera el proyecto desde la entidad coordinadora de la práctica. También es verdad que si hay otra universidad que participa en el proyecto, habrá una persona que lidera ese equipo, pero como IP como tal solo habrá uno. Alguien que me pide si podemos poner el email de contacto. Sí, Creo voy a que ponerlo estaba en la pantalla ahora para que lo podáis apuntar. Aquí sale abajo de la pantalla. Y la web también donde se publicarán todos los documentos. ¿Qué significa que las entidades estén acreditadas? Son unos pasos que hay que hacer en la plataforma. Entonces, para poder hacerlo necesitas tener una persona acreditada y entonces de la entidad hay que presentar unos documentos básicos para que podamos ver que es una entidad que efectivamente cumple los criterios que necesitamos. Si necesitáis ayuda, podéis enviar un correo y nuestros compañeros os comentarán, ¿no?, cómo hacerlo para cada paso y para cada entidad, porque el proceso es un poquito diferente para entidades de la investigación que para entidades de la práctica. Aquí preguntan si pueden participar investigadores de centros universitarios de Portugal y quizá aquí podemos avisar, ¿no?, que es el jueves, ¿no?, que hay una sesión informativa para la Conecta en Portugal. Es decir, si eres un investigador de portugués, ahora este año se va a abrir una convocatoria, ¿no?, muy parecida. Exacto. Esta convocatoria no contempla consorcios internacionales, es decir, que todas las entidades tienen que ser españolas, pero es verdad que este año haremos la primera edición de la convocatoria Conecta en Portugal. Entonces, el jueves a las 11, hora española, haremos una sesión informativa sobre la convocatoria portuguesa. Quien pregunta si se puede presentar una versión mejorada de un proyecto presentado en una convocatoria anterior. Sí, totalmente. Hemos tenido algún caso, ¿no?, de alguien que con el feedback de la convocatoria anterior se ha vuelto a presentar y al segundo intento ha conseguido la ayuda, así que no hay ningún problema. Y si se puede presentar una propuesta que combine las dos tipologías de proyectos, es decir, de diagnóstico y de evaluación. En principio, son excluyentes, es decir, o puedes pedir hasta 50.000 euros y hacer un diagnóstico, o puedes pedir hasta 100.000 euros y hacer una evaluación de una intervención, pero no son compatibles dentro del mismo proyecto. Sí que es verdad que dentro de, por ejemplo, un grupo de investigación se podría presentar un proyecto de cada tipo. Entiendo que tratan de temas diferentes, ¿no?, pero entendemos que son fases diferentes del proceso. Hay una pregunta más específica sobre los gastos personales. ¿Los gastos de personal propio de la entidad de investigadores son financiables? Sí, se puede financiar una parte de personal para personas que se vayan a implicar en el proyecto. Si tenéis dudas específicas porque es un caso muy concreto, nos podéis enviar un mail y lo comentamos.
Sí, aquí hay algunas preguntas que son un poco igual muy específicas y entonces es mejor, como decía Beca, ¿no? Enviar un correo. ¿Un centro hospitalario se considera investigación o práctica? Depende. O sea, hay algunos hospitales que tienen una fundación de investigación y se han presentado en el pasado como entidad de la investigación, y hay otros hospitales que el hospital en sí ha participado como parte de la administración pública por participar en la parte práctica. Entonces, dependería un poco caso. Y igualmente, lo que recomendaría si tenéis dudas es que nos aviséis por correo, porque entonces os podremos decir cómo hacer los pasos y nuestros compañeros podrán revisar toda la documentación legal para saber que realmente cumplís los criterios y así preparáis el proyecto sabiendo que lo podréis presentar. ¿Qué nivel de desglose es necesario reflejar en el presupuesto? Dentro del documento que os he comentado que se publicará en la web, veréis la tabla de presupuesto. Entonces, es una tabla con 5 o 6 categorías relativamente genéricas y sí que os pedimos que pongáis el desglose de, por ejemplo, gastos de personal, tal perfil, tantas horas, o sea, la información necesaria para que las personas que estén evaluando el proyecto puedan ver que es viable con los recursos que estáis pidiendo. Sí, aquí también hay preguntas sobre si el centro es de la práctica. Aquí otra vez mejor es escribir un correo. Si estoy acreditado en otra subvención de la Caixa como entidad, ¿me vale para esta convocatoria la acreditación? Depende. O sea, si estamos hablando de una entidad de la práctica que se ha presentado, por ejemplo, a la convocatoria de proyectos sociales, es el mismo perfil. O sea, es el mismo perfil, pero igualmente, siento decir otra vez lo mismo, pero la recomendación sería que nos enviéis un correo para que os lo podamos acabar de confirmar. Pero todas las convocatorias de la Fundación comparten la misma plataforma y en principio los usuarios son los mismos. O sea que si estás acreditado, en principio no tendréis que repetir el proceso. ¿El convenio de las entidades colaboradores se tiene que firmar antes de presentar el proyecto a la convocatoria? No, se firma el convenio cuando se haya financiado, es decir, en septiembre del año que viene habrá la resolución de la convocatoria, tendremos los proyectos seleccionados, haremos un proceso de revisión legal que tienen que presentar algunos documentos y entonces entre septiembre y diciembre, que sería cuando empiezan los proyectos, ¿no? Se firmaría este convenio y a partir de diciembre es cuando reciben el primer pago y está ya firmado el convenio para empezar a trabajar. ¿La evidencia cualitativa es necesaria? No es necesaria. O sea, la condición que pone la convocatoria es que tiene que haber evidencia cuantitativa y la cualitativa, si tiene sentido y es complementaria, se puede añadir, pero no es obligatoria. Aquí también hay preguntas sobre el presupuesto, si se puede subcontratar gasto en una entidad de la práctica que forma parte del propio proyecto. Más que subcontratarlo, ¿no? Sería el consorcio, si son entre 2 y 4 entidades, cada entidad puede tener una parte del presupuesto asignado, ¿no? Pues relacionado con las tareas que van a realizar. Entonces, habrá proyectos donde, por ejemplo, la recogida de datos la harán la entidad de la investigación y habrá otros proyectos que, por el motivo que sea, tendrán más sentido que lo haga la entidad de la práctica, pues eso se puede quedar reflejado en el proyecto. Entonces, digamos que ya no es que se subcontrate, sino que desde la base pues está asignada a esa entidad. Sí, hay quien pregunta si se puede pedir un proyecto solo, ¿no? Eso es lo que ya, ¿no? Un proyecto entre, al menos hay que tener dos instituciones, una de la Sí, práctica es y otra. mínimo 2 instituciones. El espíritu de la convocatoria es juntar el ámbito de la práctica, que lo entendemos como tercer sector y administración pública, con el ámbito de la investigación. Entonces, es obligatorio que sea un consorcio y tiene que haber mínimo una entidad de cada ámbito. ¿Y se permite confinanciar con otras convocatorias? Los gastos de investigación se tienen que financiar únicamente a través de esta convocatoria. Pero como he comentado antes, esta convocatoria no contempla los gastos de implementación de intervenciones y de intervenciones sociales. Entonces, sí que es compatible con, por ejemplo, otra ayuda de otra convocatoria o de recursos propios de la entidad para realizar los gastos que no se permitan con esta convocatoria. Que aparecen preguntas sobre cómo hacer la acreditación. Yo creo que nuevamente es mejor, ¿no?, enviar un correo. Sí. ¿Un mismo investigador puede estar asociado a dos propuestas? Un mismo investigador solo puede liderar, como project leader, solo puede presentar un proyecto. Pero es verdad que como parte de un equipo puede participar en más de un proyecto. Entonces, ese es el límite que ponemos. Si tú eres el project leader, solo puedes presentar un proyecto como project leader. Pero si eres parte del equipo de otro proyecto o dentro del grupo de investigación se presentan más de uno con project leaders diferentes, no es incompatible.
Hay quien pregunta si el IP tiene que ser doctor y así es, ¿no? Sí, Tiene que ser el... efectivamente. em, vale, en la convocatoria, ¿puedes incluir en la ayuda a algún investigador internacional? Podrías incluir, por ejemplo, como asesor, ¿no? Incluso una partida presupuestaria para ¿no? un comité asesor o algo parecido, pero formalmente no estará incluido. O sea, como alguien que participe de manera continuada en el proyecto, no formará por parte del consorcio. Puede ser alguien que aporta puntualmente sobre algún aspecto que tenga especial expertise, Y pero esto no. responde a la siguiente pregunta, que si pueden participar universidades extranjeras en el convenio, y es no. No, la respuesta es que todas las entidades que participan tienen que ser españolas y con actuación en España. Vale, aquí preguntas más sobre el presupuesto, que creo que ya lo hemos dicho antes. ¿Puede aclarar qué es necesariamente evaluación de una intervención social si no se otorga presupuesto para la intervención? La idea es que se pueda hacer la evaluación de una intervención que ya está en marcha, es decir, una intervención que quizás lleva unos años, que ya está financiada por otra vía o que ya existe con recursos de la propia entidad. La idea es que es una oportunidad para evaluar el trabajo que ya se está llevando a cabo. Vale, si se presenta un proyecto entre una universidad pública y una ONG, ¿quién es conveniente que ejerza la coordinación? La idea de consorcio es que decimos que son mínimo 2 entidades y que cada una de estas entidades tiene un papel de coordinación. Hay una entidad que es la coordinadora del ámbito de la investigación y otra entidad que es la coordinadora de la práctica. Entonces, en caso de que sean solo 2 entidades, pues se trabaja entre ellos y la idea es que sea un proyecto realmente conjunto. Y en caso de que haya más entidades, pues ¿no? Esta coordinación puede aplicarse a las otras entidades del consorcio. Pero la idea es que no es que lidere una entidad, sino que sea un trabajo que se hace en conjunto. ¿Se puede encontrar en el portal o alguna plataforma los proyectos que ganaron en años anteriores? Podéis ver los títulos de los proyectos para que os hagáis una idea de las temáticas que tratan y las entidades que participan en nuestra web, pero el documento en sí de los proyectos no es público. Si hay un proyecto financiado, ya entiendo, es que no está escrito un poco así rápido, pero se pretende ampliar y pedir esta convocatoria, ¿es posible? En principio, esta convocatoria solo financia proyectos que empiecen y acaban aquí, ¿no? Entendemos que siempre será una continuación de una línea de trabajo, pero si habéis hecho, ¿no?, la mitad y queréis que financiemos la segunda mitad de un proyecto, eso en principio no sería elegible. ¿Cuántos proyectos se otorgarán? Esto no es una información que hagamos pública cuando anunciamos la convocatoria, pero sí que podéis ver en la web que en los últimos años hemos financiado 12, 13 proyectos, para que os hagáis una idea. A ver, déjame ver. Si uno de los investigadores, profesor de universidad, es patrono de la fundación, entidad de la práctica, ¿podría participar en la investigación contando con otros investigadores de la universidad? Tendrían que presentarse las 2 entidades, entonces cada entidad tiene que tener personas que vayan a participarse como, ¿no? O sea, el espíritu no es encontrar una manera de hacer un proyecto desde la universidad y que sea una entidad simbólicamente, sino que tienen que ser proyectos que se piensen en conjunto entre el equipo de más de una entidad, que es decir, el equipo de una entidad de la práctica y el equipo de una entidad de la investigación. Vale. Creo que aquí también preguntan si se puede combinar más de una entidad, o sea, una universidad pública y 2 entidades del tercer sector, y es que sí, ¿no? Sí, se pueden hacer, ¿no? Voy a volver al esquema que pusimos al principio. ¿No? Dentro de esta configuración, las obligatorias son las 2 que están en amarillo. O sea que hay una entidad de la investigación que habitualmente es una universidad, pero hemos visto que hay otras entidades que entran en esta categoría, y entidades de la práctica, que pueden ser tercer sector o administración pública. Y las 2 que salen en gris podrían ser 2 entidades de la investigación, es decir, 3 universidades y una de la práctica, o a la inversa, 3 de la práctica y una universidad, o 2 de cada, o solo 2 porque es mínimo 2, o 3 en total. O sea que hay muchas configuraciones posibles, pero este es el esquema de lo que pedimos. Y hay quien pregunta si el feedback que se va a dar tras la evaluación será el mismo hasta el momento o si hay cambios en el feedback. En principio será el mismo formato, ¿no? Que son los comentarios de los evaluadores que hayan revisado el proyecto. Esto es bastante específico, igual sí. ¿Los gastos indirectos son financiables?
Hasta un 10% del presupuesto de cada entidad se puede destinar a gastos indirectos. Se mira no a nivel global del proyecto, sino por entidad. O sea, si son 2 entidades y cada uno pide 20.000 euros, un 10% de lo que pide cada entidad es destinable a gastos indirectos. Y hay quien pregunta si tiene una mayor valoración y peso un enfoque cuantitativo que cualitativo. ¿Perdona, otra vez? Sí. Como se pueden presentar proyectos cuantitativos, pero también con una mirada cualitativa, ¿no? Hay quien pregunta si se da más peso a lo cuantitativo que a lo cualitativo. Voy a volver aquí, ¿no? Estos son los criterios que tienen los evaluadores. Entonces, estos son lo que tienen en cuenta. No se prioriza ni que sea la administración pública, ni que tenga un enfoque en específico. Esto es lo que valoran, que además adelante publicaremos también las guías que tienen los evaluadores para que podáis ver exactamente las instrucciones que tienen. Y creo que eso es lo que más os puede ayudar a valorar si vuestro proyecto encaja y qué información tenéis que dar para que los evaluadores lo puedan evaluar. Y el importe total global asignado máximo es de 90.000 euros. Son 50.000 para proyectos claro, de diagnóstico es un cambio relativo al año pasado, ¿no? 50.000 para proyectos de diagnóstico de necesidades sociales y hasta 100.000 para evaluación de intervenciones sociales. Vale, de ahí la pregunta. ¿Tiene que haber un documento de comité de ética previo? No, previo no, sí que tendréis que hacerlo para poner en marcha el proyecto, pero no se tiene que presentar en el momento de presentar el proyecto a la convocatoria. ¿Un mismo grupo de investigación puede enviar 2 proyectos diferentes con IPs diferentes? Exacto, o sea, la condición es que el project leader tiene que ser una persona diferente, pero sí que se pueden enviar más de una propuesta. ¿El representante de la entidad del tercer sector debe ser el representante legal o no necesariamente? No necesariamente. Igualmente, esto es algo que os contestarán mejor por correo, pero hay veces que es otra persona y que tenemos un documento, ¿no?, que pueden rellenar conforme la persona que es el representante legal concede poderes a esta persona para poder ejercer este papel dentro de nuestra plataforma. Entonces, no necesariamente, muchas veces sí lo será, pero hay otras maneras de hacerlo si por lo que sea para vuestra entidad no queréis que sea de esta manera. ¿Es financiable las publicaciones en Open Access derivadas del proyecto? Como he dicho antes, habrá más detalles de lo que es financiable dentro de las bases que se publicarán entre hoy y mañana, pero sí, en principio sí. Seguimos, a ver si está repitiendo. ¿Se puede hacer proyectos en una sola comunidad autónoma? Sí, o sea, hay que tener en cuenta, ¿no?, que uno de los criterios que estamos viendo aquí es la potencial utilidad de los resultados del proyecto en el ámbito social. Es decir, que si fuera un proyecto que tiene una escala de un pueblo, pues quizás tiene menos utilidad de la que tiene un proyecto que aborda toda España. Pero sí que hemos tenido proyectos financiados que trabajan en una o 2 comunidades autónomas porque es lo que tiene sentido para el proyecto. También preguntan sobre la entrevista, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se evalúa y cómo funciona? La entrevista dura unos 15 minutos, son 5 minutos para presentar aspectos destacados del proyecto y 10 minutos para preguntas del panel. Los que participan como evaluadores, hay 5 expertos del ámbito de la investigación y 5 del ámbito de la práctica. Todos trabajan en el ámbito nacional, entonces conocen muy bien el contexto en el que se están desarrollando estos proyectos. Siempre escogemos expertos de diferentes disciplinas para que tengan una mirada muy variada entre ellos. Se hace online, es decir, que los evaluadores sí que están presencialmente, pero para que sea de igual esfuerzo para todos los candidatos, se conectan a través de un link de Zoom. Y entonces hay una persona de cada entidad. ¿Vale? Eso es importante porque si es un consorcio de 3 entidades, solo se pueden conectar 3 personas, no podéis tener todo el equipo conectado. Y es en castellano la entrevista. ¿Y de cuántas personas pueden ser los equipos de cada entidad? Eso, pues un poco en la línea de lo que he ido comentando, ¿no? Habrá proyectos en el que tiene sentido que sean 3 personas y otros que sean muchos más. Entonces, depende. Lo que diría es que intentéis plantear qué tiene sentido para vuestro proyecto y que siempre, ¿no?, que cada uno que esté implicado pueda aportar, pues puede ser del número que queráis. Y hay quien pregunta si se evalúa el currículum del IP. No se evalúa como tal. Sí que hay un apartado que os pedimos de información de los equipos y de las entidades,
para que ¿no? podamos ver quién va a desarrollar el proyecto, pero estos son los criterios de evaluación. O sea, aquí no está incluido ni puntuación para tener más o menos publicaciones ni nada por el estilo. Estos son los criterios que evalúan. Y bueno, aquí también hay preguntas sobre el partner. Bueno, si puede ser la entidad social puede ser alguna fundación que dependa de la Caixa. Supongo que debe ser de todas las entidades sociales que colabora la Caixa, si se pueden presentar. Yo entiendo que sí, ¿no? Sí, es compatible con las Sí. ayudas ¿no? las ayudas de las otras convocatorias de acción social que tiene la fundación. A ver, esto ya lo hemos dicho. ¿Cuántos proyectos se suelen presentar en cada edición? Pues ha cambiado mucho en los últimos años. El año pasado se presentaron 206. El año anterior 108, me parece, 104. ¿Empresas pueden formar parte del consorcio? Las entidades que Como entidades. participan tienen que ser sin ánimo de lucro. Entonces, en principio, una empresa no sería posible. Vale. ¿Y un autónomo podría ser considerado tampoco? Tiene que ser una entidad. Es decir, nosotros firmamos un convenio con una organización y no se pueden presentar ni investigadores por su cuenta sin una entidad que les respalda, ni por el lado social tampoco. Y hay quien pregunta sobre cómo se solucionan o mitigan los conflictos de interés en el proceso de evaluación. En ambas fases. En la primera fase es una fase totalmente remota. Entonces, los evaluadores tienen la opción de decir, tengo un conflicto de interés con este proyecto, tienen instrucciones muy claras sobre en qué consiste un conflicto de interés y entonces lo reasignamos a otro evaluador para evitar el conflicto. Durante el panel son 10 personas y ¿no? operamos sobre el mismo principio. Si alguien tiene un conflicto de interés porque conoce una de las entidades o uno de los participantes del proyecto, no participa en la evaluación de ese proyecto para evitar que pueda haber un sesgo en el resultado. Preguntan también sobre si todas las entidades deben aportar doctores y si pueden ser miembros del equipo personas que no son doctoras. Solo el IP, ¿no? Tiene que ser doctor. Exacto, sí. solo el IP por parte de la entidad de la coordinadora de la investigación. Es decir, que tanto las personas que participan por el ámbito de la práctica no es necesario que haya alguien con el doctorado en su equipo y puede haber doctorandos, por ejemplo, dentro de la universidad pueden participar en el equipo. Después vuelven a haber preguntitas así del presupuesto, no sé si financia asistencia de congresos, bueno, que yo creo que es bastante flexible al final, ¿no? Sí, es bastante flexible el presupuesto, ¿no? Como os he comentado, habrá un poco más de información cuando publiquemos las bases, pero si tenéis preguntas muy concretas sobre si podéis incluir una cosa u otra, todavía queda mucho tiempo para presentar el proyecto, nos podéis enviar un correo y voy a volver a poner el mail en la pantalla y os podremos responder mejor por ahí. Y yo creo que ya lo que está saliendo ya se ha contestado, así que... Perfecto. Pues voy a repasar un par de detalles, ¿no? Esto quizás es el mensaje más importante del día de hoy. El periodo de presentación de proyectos es entre el 17 de febrero y el 22 de abril. El día 22 de abril se cierra la convocatoria a las 2 hora peninsular. Y es muy importante que todo el proceso se haya completado antes de esta fecha. Entonces, espero que os animéis a presentar un proyecto y si tenéis cualquier duda nos podéis contactar por aquí. Muchas gracias.